Buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros, por favor. Vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia, por favor.
Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Ya han colocado sus nombres en el chat, por favor? ¿Han colocado ya? Sí, doctor. Solo colocaron 8 de los 12 que están conectados, por favor. A ver, van a atender, por favor, voy a llamar lista. Aguilar. Aguilar. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman que hay audio. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, Aguilar no doctor. está, ¿no? Valdezama. Presente, doctor. Chipana. Chura. Presente, Lisa. Flores. Gómez. Granados. Llampa. Presente, doctor. Granados, presente, doctor. Tienen que estar atentos, por favor. Llampa. López. Gabriel. Presente, doctor. Maciel. Presente, doctor. Ya. López. Kimberly. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani. Presente, doctor. Mena. Presente, Lice. Miranda. Molina. Montaño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Montes. Presente, doctor. Buenas noches. Mosqueira. Presente, doctor. Nina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zamírez. Solís. Presente, doctor. Solís. Presente, doctor. Torrico. Vallejo. Vallejo. Sandra. Vargas. Carlos. Vargas Irma. Vargas Willy. Presente, doctor. Villarroel Carreño. Presente, doctor. Listo. ¿Hay alguien que no respondió, que lo saltamos? Doctor Miranda Miranda, ¿qué? Fernández Alex Daniel. Alex. Listo. Nadie más, ¿no? Estamos 15 y 15 en asistencia. Bueno.
Hoy día vamos a hacer 3 actividades. La primera vamos a revisar el examen. Quiero ver cuál ha sido la problemática, los inconvenientes que hayamos tenido. Vamos a revisarlos eso. Segundo, vamos a ver, organizarnos para las actividades de este segundo parcial. Y tercero, vamos a avanzar un temita, ¿ya? Deme un segundito, estoy abriendo el examen que hemos realizado, ¿ya? ¿Me confirman que ya se ve el examen? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Vamos a revisar pregunta por pregunta y vamos a ver, digamos, si es que había algunas dudas respecto a este examen, tal vez alguna pregunta hayan considerado que estaba, digamos, con algún problema para que que les haya perjudicado, digamos, ¿no? Un poco a grandes rasgos. Aquí vamos a ir separando. Bueno, la primera sección correspondía a lo que era la selección, el aparejamiento, si vale el término, que la orden era seleccionar la respuesta correcta. Aquí yo les había colocado, ¿no? Ciertas conceptos, ciertas afirmaciones, y ustedes tenían que buscar lo que les correspondía. Por ejemplo, se había colocado, se trata de la acumulación de varias conductas punibles que se cometen al realizar un único hecho ilícito. Entonces, ahí tenían que buscar y aparejar lo que es el concurso de delitos. En la misma pregunta, si varias personas intervienen como sujetos activos en el proceso de la comisión del mismo hecho delictivo en ayuda recíproca o unilateral, estamos hablando de lo que sería la participación. C aparece cuando el sujeto ha realizado todos los actos encaminados para la consumación del delito y este no se presenta por causas ajenas a su voluntad. Ahí estábamos hablando, lógicamente, de la tentativa. La segunda pregunta. De la misma manera, ¿no? La persona que goza de ella no puede ser castigada. Estamos hablando de inviolabilidad. Resguarda de toda persecución penal mientras dure el desempeño de su cargo, es la inmunidad. Garantías de procedimiento especial para ciertas personas en función que invisten, son las prerrogativas y privilegios procesales, ¿no? La pregunta número 3. Decía, todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a cabo por un individuo, actus reus, y que da origen al delito. Dichas acciones deben ser intencionales, voluntarias y conscientes, de modo que un sonámbulo, un demente o una persona inconsciente no son culpables de la acción u omisión cometidas, como tampoco lo es un epiléptico de los espasmos de su cuerpo. Ahí estaríamos hablando de lo que es la acción del delito, ¿no? B se llama tipicidad a la adecuación de la acción a los delitos tipificados en la ley, o sea, al tipo de delitos que se trata. ¿Cuáles son sus características, elementos prohibitivos, etcétera? A fin de cuentas, todo lo que sea ilegal debe ser contemplado en la ley. Estamos hablando de la tipicidad del delito.
Cuando se habla de antijuricidad, se refiere exactamente a lo opuesto al derecho, a que un acto es, en esencia, contrario al ordenamiento jurídico vigente. Así, los delitos son actos antijurídicos declarados como tales cuando se los compara con lo contemplado en el ordenamiento jurídico de la nación. Los eventos antijurídicos carecen de justificación posible, ya que incumplen una norma jurídica explícita. Ahí estaríamos hablando de la antijuricidad de los delitos. Y 4, ¿no? Inciso A, decía, si varias personas intervienen como sujetos activos del proceso de comisión del mismo hecho, delito en ayuda recíproca o unilateral, estamos hablando de la participación, garantías de procedimiento esencial para ciertas personas en función de las funciones que invisten, prerrogativas y privilegios procesales. La antijuricidad del delito es obviamente cuando se habla de antijuricidad, que se refiere exactamente a lo opuesto al derecho y demás. En estas 4 preguntas, lógicamente, se daba las respuestas y lo que tenían que es emparejar. En estas 4 preguntas, ¿hubo algún problema, algún inconveniente, alguna duda? Por favor, estamos ahora para escuchar sus comentarios, ¿no? ¿Ha habido algún problema con esas 4 preguntas? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? No, doctor, las preguntas que eran para emparejar, no había mayor problema alguno, más al contrario, creo que estaban inclusive en las respuestas, las preguntas estaban ahí mismas, estaban casadas. Exactamente, ¿no? Incluso hasta un poquito como que les he regalado algunas preguntas, ¿no? La verdad, sí, doctor. Como le digo, estaba prácticamente casada ahí mismo, ahí tenía usted la respuesta. Perfecto. O sea que puntual, claro, no había, digamos, alguna pregunta engañosa que podía haber, digamos, llegado, digamos, a confundir. Todo ha estado claro en esta sección. Perfecto. Ahora, respecto a la segunda sección que corresponde a lo que eran las preguntas de desarrollo, quiero puntualizar, mis estimados estudiantes, que en estas preguntas se ha tomado lo que han ido colocando en el examen, ¿no? Viendo siempre la interpretación que me han querido señalar en el examen, y dentro de esa lógica he tratado de comprender lo que han tratado de entender, ¿no? Más acercado a la pregunta o a la respuesta que correspondía, ¿ya? Ahora, lógicamente, ¿no? Si la respuesta estaba correcta, aunque digamos no con las mismas palabras, porque no he pedido de memoria, eso también se ha recomendado que no hagamos esto, no se ha hecho de esa manera, y lógicamente si estaba completo se les ha dado la nota completa, si no reduciendo, digamos, a la mitad o lo que correspondía, digamos, a lo que habían colocado. Porque hay algunos que, digamos, me han puesto definiciones, conceptos, pero incompletos. Por ejemplo, cuando hablamos de la pregunta 2 de los elementos del derecho penal, algunos solo me han colocado 1 o 2, entonces he ido calificando de esta manera. ¿Ya? Pregunta número 1. Defina el derecho penal. ¿Cuál era la respuesta dentro de la lógica? ¿No? Porque estamos hablando de una respuesta, porque hablando de una definición, hablamos que varios autores van a dar su definición y la postura de lo que se entiende por derecho penal. Pero lo que hemos avanzado dentro de lo que es el avance y la materia, hemos señalado que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define la conducta u omisiones que constituyen delitos, así como las penas
y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren la comisión de esos delitos, ¿no? Hasta ahí era la respuesta. A mayor abundamiento, algunos podían ir colocando objetos, fines, métodos, que es complementario, porque también hemos visto, podrían haber también señalado, el derecho penal en sus disciplinas tiene por objetivos, fines y métodos propios referidos a efectivizarían de la pena o sanción que se impone al individuo que ha cometido un hecho ilícito, lo que en términos jurídicos constituye delito. Ahí estamos hablando de que el derecho penal, lógicamente, busca sancionar, ¿no? Identificar el hecho antijurídico y, lógicamente, en cada estado es el estado quien va a determinar qué se considera como delito, ¿no? En términos generales. ¿Alguna duda respecto a esta pregunta número 1, por favor? Porque es clara la pregunta. Defina lo que es derecho penal. Ahí simplemente tenían que decirme qué es derecho penal. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a esta pregunta? No, doctor. Claro, puntual, no era una pregunta engañosa, ¿no? Era, ¿qué es el derecho penal? Segundo, señale y desarrolle sus elementos del derecho penal. Hemos dicho que son delincuente, delito, pena y juez. Aquí esto ha sido claro y puntual, y eso quiero puntualizar. Dice, señale. ¿Qué es señalar? Es indicar un delincuente, delito, pena y juez. Eso es señalar. Y el completo era desarrollar. ¿Qué significa cada uno de estos elementos del derecho penal? Algunos, lastimosamente, se han quedado simplemente en señalar. Otros sí han desarrollado completamente, algunos solo 2 han desarrollado, otros 3 y otros 4. Entonces, se ha realizado de esa manera la valoración. Si han señalado, ¿no? Se les ha dado la mitad. Si han desarrollado 2 y han dejado 2 sin desarrollar, también se ha aumentado un poco. Y si es que han desarrollado las 4 y además señalado, lógicamente tenían la nota buena o toda la pregunta correcta y nota completa, ¿no? ¿Alguna duda respecto a la pregunta número 2 de desarrollo? No, doctor. Bueno, continuamos. Defina qué es criminalística. Aquí algunos se han confundido, han leído mal y me han puesto criminología. ¿Ya? Entonces ahí, lógicamente, y ha sido un error del estudiante de leer la pregunta, ¿no? Criminalística es la disciplina en la que se aplica métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de la administración de justicia su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. En realidad, la criminalística utiliza varios conocimientos para justamente ayudar a la investigación del hecho. Esa es la respuesta correcta. Con palabras más, palabras menos, ustedes han ido respondiendo. Algunos bien, otros, como les decía, se han confundido y me han colocado de criminología la definición, entonces, lógicamente, estaba mal la respuesta. ¿Alguna duda respecto a la pregunta 3 de desarrollo? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno. Pregunta número 4.
desarrolla la escuela clásica. Perdón, denme un segundito, por favor. A ver, de la escuela clásica hemos hablado bastante y bueno, son las respuestas que yo les he colocado, pero han ustedes investigado y incluso han podido darle respuestas mucho más amplias. A ver, ¿quién se anima a responder de la escuela clásica? ¿Quién se anima de ustedes? A ver. A ver. Si no, por lista. López, Vanessa. López, Vanessa. Se ha salido López, Vanessa. Ariana. Ariana. Sí, doctor. A ver, ¿qué ha colocado de lo que se acuerda en lo que es la escuela clásica? ¿No se acuerda lo que he colocado, Ariana? Doctor, ¿le podría escribir, por favor? Es que estoy en mi trabajo. Ya, escriba. Yo lo voy a leer en el chat. Ya, doctor. A ver, Rosemary, ¿lo escuchamos? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo respondí que el derecho o la escuela clásica se fundamenta en lo que es el derecho natural y él entiende al criminal como un sujeto que goza del libre albedrío, doctor. Ya. Que lógicamente recordamos que el ser natural no es quien comete el delito por propia voluntad, ¿no? Y existe lo que es la responsabilidad penal. Bueno, en grandes rasgos, lógicamente, cuando hablamos de una de las escuelas es mucho más amplio, ¿no? Por eso, digamos, yo no me he cesado en las respuestas, ¿no? Que están acá, sino más que todo he ido leyendo cada uno y les he ido, digamos, respondiendo. Entonces, son las respuestas tentativas que se ponen, pero tanto la escuela clásica como la escuela positiva y la tercera escuela están ahí contempladas. Ahora, en algunos casos, miren, hay personas que me han puesto simplemente, ¿no? Que la escuela positiva era contraria a la escuela clásica, o la tercera escuela, por ejemplo, criticaba. Entonces, son respuestas que si bien están ciertas, ¿no? O son parte de la respuesta, también tienen que comprender de que cuando hablamos de una escuela puede ser una respuesta bastante amplia, aunque se ha considerado, digamos, también temas puntuales, ¿ya? Eso para tomar en cuenta sobre las tres escuelas. La pregunta número 7, desarrolle las fuentes del derecho penal.
¿ya? Esta era un poquito más amplia, ¿no? Algunos simplemente me han hablado de lo que son las fuentes reales, formales e históricas. Muy bien, les he hecho valer, ¿no? Alguno, por ejemplo, no me acuerdo quién, simplemente me dijo que la única fuente del derecho es la ley. También es una respuesta correcta, ¿no? Entonces, en virtud a lo que han ido desarrollando, yo les he dado una valoración, ¿no? De pregunta correcta completamente, del 50% o de un poco más del 50%, de acuerdo, digamos, a lo que han ido desarrollando. Entonces, esta respuesta sí es, si bien es un poco amplia, pero no les he exigido a ninguno, creo, que me coloquen todo eso, ¿no? Suficiente que me hayan puesto esto, les he puesto bien, ¿no? Algunos me han hablado sobre la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la ley, ¿no? También se ha valorado, pero la respuesta correcta, lógicamente, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de que son diversos tipos de fuentes las consideradas por la doctrina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esta pregunta número 7? ¿No hay dudas? ¿Claro? No, doctor, está todo bien. Perfecto. Continuamos. La pregunta número 8. ¿Qué es el respeto al debido proceso? El debido proceso es lógicamente el respeto de todos los principios, valores reconocidos por la Constitución, el derecho penal, ¿no? Para poder llegar a un juzgamiento correcto. Es un principio que también lo hemos tocado del derecho penal, ¿no? Dice, el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Nuevamente, es una respuesta puntual. Algunos han colocado esta con ligeras variaciones, otros simplemente me han colocado, me acuerdo, había uno que me decía, es cumplir la norma, ¿no? Pero hay otras personas que no han colocado correctamente, se han confundido lo que es el debido proceso, me han colocado otras cosas. Lastimosamente, ahí lógicamente les he colocado mal. ¿Alguna duda respecto a esta pregunta número 8 del debido proceso? Bueno, espero que no. Número 9, ¿qué es el derecho penitenciario? Es la rama del derecho penal, ¿no? Parte del derecho penal, que estudia la ejecución de las penas y medidas de seguridad, ¿no? Incluso ahí me acuerdo que les había hablado y había abundado en el tema de lo que era la rehabilitación y lo que va a ser la reintegración del ciudadano, el recluso a lo que va a ser la sociedad, ¿no? Entonces, algunos sí me han colocado esto más, entonces se les ha dado por bien. Ahora, si me han colocado simplemente como ejecución de penas y las medidas de seguridad, también está bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a la pregunta número 9 y su respuesta? No, doctor. Perfecto. Respecto a la pregunta número 10, explique y desarrolle el nacimiento de las leyes penales. Aquí hablamos lógicamente de que el Estado da origen a lo que es la ley penal en virtud a un procedimiento legislativo para la creación de las leyes, ¿no? Alguno, pero simplemente me puso procedimiento legislativo.
un poco, digamos, corta la respuesta, lógicamente hay que tener, como dice, desarrolle, un poquito abundar lo que es el nacimiento de las leyes. Y que lógicamente también importa que toda ley penal nace con la promulgación, ¿no? Y lógicamente la publicación que va a entrar en vigencia los delitos que se vayan a castigar. También me acuerdo que habíamos hablado de que hay leyes que no nacen directamente o no se ejecuten, si vale el término, inmediatamente de su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial, sino que hemos señalado de que hay normativas que pueden cumplirse parcialmente o diferir su ejecución de la misma en un tiempo posterior a su promulgación. ¿Alguna duda respecto a la pregunta 10, por favor? ¿Algún comentario? No hay comentarios, no hay dudas. No, doctor. No, doctor, está puntual la pregunta. ¿Ya? Y la última pregunta, lo que es la irretroactividad de la ley penal. Ahí también hemos ahondado y hemos señalado qué es la irretroactividad. Como dice la palabra, es retroceder, ir hacia atrás, ¿no? Sabemos que la ley penal no va hacia atrás, sino desde el momento de su nacimiento hacia adelante se va ejecutando o se va cumpliendo lo que es la norma penal. En virtud a esa circunstancia, hemos dicho de que las normas no son irretroactivas, el derecho penal no es irretroactivo, ¿no? Pero también les había preguntado la excepción. Y habíamos dicho que la excepción es cuando la norma anterior o la norma futura es más beneficiosa a favor del imputado. Porque, por ejemplo, una persona puede estar siendo juzgada por el delito de violación, ¿no? Hoy día estamos hablando de 15 años. Y en el hipotético caso que antes que salga su sentencia, saldría una ley que disminuye a 10 años. Entonces, ahí, lógicamente, esta norma tendría que ser para lo futuro, no para lo pasado. Pero se podría acoger el imputado a esta norma más benigna para favorecerlo con una sanción menor. Eso habíamos quedado de lo que era la retroactividad de la ley y la excepción correspondiente de esto. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esta pregunta número 11, por favor? Por si se cortara, porque estamos ya en el término de la conexión, por favor, al retornar sus preguntas, sus comentarios, ¿ya? Y lógicamente van a estar atentos al nuevo link para que se vayan conectando. ¿Algún comentario? Hasta acá ninguna, doctor.